porque tenemos que ir a votar, ¿sí? Así que el domingo no vamos a tener reunión. Así que bueno, oren y voten con sabiduría. Voten con inteligencia, pidiéndole al Señor. No se olviden que su voto luego es la bendición del país, de nuestra. Dice que en su paz tendremos nosotros paz. Así que es importante aprender y saber a quién tenemos que votar cuando entramos en ese cuarto, ¿sí? Porque estamos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y nosotros vivimos dentro de este país. Amén. Entonces oramos por aquel que va a tomar el gobierno después de la presidenta, que el Señor le guíe y lo ayude, quien fuere que sea. Pero usted y yo, que somos cristianos llenos del Espíritu de Dios, tenemos que orar y hacerlo con sabiduría. Amén. Libro de Jueces, capítulo 2, versículos 6 hasta el 10, lo leemos. Aleluya. ¿Lo encontraron? Amén. Lo leemos en el nombre de Jesús. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo, ¿encontraron? Amén. Porque me escucho voces por ahí. Porque en la mesa no encontraron todavía. Por eso dicen las mujeres escuchados en la congregación, ¿no? Aleluya, es verdad, Pablo tenía sabiduría de Dios. Jueces, 2, versículo 6. Jueces 2, versículo 6. Es bueno esperarnos 2 minutitos más y que todos tengan. ¿Por qué? Porque luego se distraen. Cuando ustedes hablan, cuando están predicando la palabra y ustedes están hablando, ustedes están distrayéndose. Y Dios no solamente quiere que ustedes lean, ¿sí?, sino que escuchen, porque Dios está usando el vaso. ¿Qué está usando el Señor? El vaso. La pastora o la hermana que está acá adelante es el vaso de Cristo, donde Dios le está usando para hablarle a usted. Si usted se distrae tratando de buscar la palabra, la bendición de Dios pasa por lado de usted. Y el leer la Biblia es muy importante. Amén. Cuando dice conmigo, el leer la Biblia, Biblia es muy importante. es muy importante. Pero el aprender a oírla, Pero aprender a oírla es mejor. es mejor. Es mucho más importante. Amén. ¿Sabe por qué, mi hermano? Pues el Señor es sabio. Amén. Él sabía que iba a haber gente que no iba a saber leer, ¿verdad? O no sabía el Señor que en algún Amén. momento iba a haber gente que no sabía leer. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que la fe es ¿por qué? ¿Por el leer? Por el oír. ¿Por qué es la fe? Por el oír. Por el oír. La fe es por el oír y oír palabra de Dios. Ahora, el leer, vuelvo a repetir, la palabra de Dios es importantísimo. Usted sabe leer, usted tiene que leer la Biblia, dentro y fuera de la iglesia. Amén. Pero si en el momento usted no encontró el pasaje, usted abra sus oídos bien grandes y oiga lo que el Espíritu le quiere decir. Porque si usted se distrae tratando de buscar, ¿sabe por qué a veces nosotros buscamos mucho? Porque no agarramos la Biblia, tenemos práctica. No leemos nunca. Porque no leemos nunca la Biblia. Entonces no estamos familiarizados. Entonces uno le dice, jueces, ¿y qué jueces? ¿Qué jueces? El juez que... ¿Y quién es Habacuc? Yo creo que algunos de ustedes alguna vez han hecho Zacarías. Amén. ¿Y con quién se sacaría eso? Nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia. Cuando uno busca mucho porque no está familiarizado, nosotros tenemos que conocer la Biblia, familiarizarnos con eso. Entonces tenemos que saber dónde está cada cosa, cada libro. Tenemos que aprender, tenemos que cultivarnos. Si queremos ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Porque el cristiano sin Biblia no es cristiano. No le estoy diciendo cristiano con Biblia bajo el brazo. No,
La Biblia no. La Biblia se la pone en el corazón. ¿Sí? Así que cuando nosotros somos buenos hijos, buenos cristianos de Dios, cuando tenemos Biblia acá adentro, en el corazón. Nosotros nos familiarizamos. Entonces uno le dice, bueno, abra su Biblia en Génesis, ya sabe dónde está Génesis. Abra su Biblia en Habacuc, ya sabe dónde está Habacuc. En Esther, ya sabe dónde está Esther. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el que le sigue? ¿Cuál es el que está anterior? Usted dice, abra el Apocalipsis y ya sabe dónde está Apocalipsis. Es la familiarización con la palabra de Dios. Usted y yo, ¿cómo queremos nosotros ser cristianos si no tenemos Biblia? ¿Cómo queremos obedecer a Cristo si no sabemos lo que dice allí adentro? Entonces nosotros es necesario, muy importante que la leamos. Pero también es mucho más importante que la aprendamos a oír. Y hay otro que es mucho más importante que el oír. Obedecer. Exacto. Obedecerlo, practicarlo. Pues por más que yo oiga y nunca la practico, ¿qué pasa? No sirve de nada, soy un oidor olvidadizo. Y sabes que los salvos no son los oidores de la palabra, sino los salvos son los hacedores de ella. Los salvos, los benditos, los hijos de Dios son los que escuchan la palabra, los que oyen la palabra y la obedecen, o sea que la practican. Ellos son los salvos, ellos son los benditos, ellos son los verdaderos hijos de Dios. Por eso es muy importante la Biblia para el cristiano, para el seguidor de Cristo, para el pequeño Cristito. Cristiano quiere decir pequeños Cristos, pequeños Cristitos. Nosotros somos pequeños Cristitos. Cristito cuando estuvo Cristo, el Cristo con C mayúscula, cuando estuvo acá en la tierra, Él era pura Biblia. Por eso en el libro de San Juan, cuando hablan de Jesús, el primer capítulo dice que él era el Verbo. Y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Porque el Verbo es el mismo Señor Jesucristo. Todo Él era la palabra de Dios. Todo Él era, su hueso, sus tétanos, su carne, su sangre, su alma, su espíritu, todo su ser era la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús estaba empapado en la palabra, lleno de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para luego poder practicarla. Sino cómo Él iba a cumplir el mandato de Dios si no sabía la palabra. ¿Cómo nosotros podemos cumplir una orden de Dios, un mandato de Dios, si no conozco su palabra? Por eso hay muchos hombres y mujeres, mi hermano, que son distorsionados por espíritus satánicos, porque creen que viene de parte de Dios y verdaderamente no viene de parte de Dios. Pero ¿por qué uno es distorsionado? ¿Por qué uno es engañado? ¿Por qué uno no entiende la cosa? ¿Y por qué no lee la Biblia? Porque no la lee, no la oye, ni la practica. Entonces cualquier persona que le dice, mira, allá está Cristo, allá vamos corriendo. Y viene otro y dice, no, allá está Cristo, y nosotros vamos corriendo. Y viene otro y dice, no, Cristo está para allá. Por eso la palabra dice, cuando les digan a ustedes, aquí, allá o del otro lado está Jesús, no les crean. Porque no en todo lugar está Jesucristo. Amén. Pastora, pero no es omnipresencia el Señor, sí, claro que sí. En la omnipresencia de Dios, Jesús puede estar en todo lugar. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Su presencia, su santidad, el obrar del Espíritu no está en cualquier lado. No estoy hablando de la omnipresencia de Dios, sino en el obrar de Dios. En la presencia misma de Dios, no está en cualquier lugar. Por eso usted aprenda la Biblia, lea la Biblia, pregunte. Yo que en algunos negocios dice, pase, su pregunta no molesta. Así que bueno, usted pase a la presencia de Dios que su pregunta no molesta. ¿Sí? Entonces usted tiene que aprender a oír la palabra, a
practicarla, y así, hermano, no va a ser distorsionado por Satanás, ni por el mundo, ni por ninguna cosa. Usted va a poder seguir derechito como el Señor quiere que usted siga. Amén. Familiarícese con la palabra de Dios. Si usted lee la palabra, mi hermano, no se va a volver religioso, se va a volver hijo de Dios. Amén. Se va a volver un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios. Y mucho más si lo que lee la practica, entonces va a ser un verdadero hijo de Dios. Y de la palabra de Dios que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que es bueno ser un hijo de Dios cuando lo cree. Amén. Así que si usted no encuentra el pasaje en ese momento, usted deje su Biblia allí en sus rodillas y preste mucha atención a lo que se lee. Luego, cuando se terminó la palabra, alguien le pregunta, hermano, ¿en qué parte de la Biblia leyó? Pues ahí anotamos y después vamos familiarizándonos. Pues eso tiene que ser una advertencia para nosotros también. No puede ser. ¿Cómo puede ser que no pueda encontrar el libro que dice el pastor? No, tengo que familiarizar. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a empezar a leer, escudriñar, y va a llegar un momento, mi hermano, que nosotros vamos a venir a la casa del Señor, pastor, le un libro, ahí no usted va a abrir y ya va a saber. ¿Me entiende, mi hermano? ¿Me explico? Así que es bueno también que nos pase eso para que nos demos cuenta que tenemos poca Biblia. Y si tenemos poca Biblia, tenemos poca bendición. Amén. Así que vamos a ver la gloria del Señor. ¿Cuánto lo creen? Jueces, ¿lo encontraron todo? Amén. Capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice así, y lo leemos en el nombre de Jesús. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun. ¿Qué pasó? Murió Josué, siervo de Jehová, siendo de 110 años cuando murió, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mírenme un poquitito para acá y presten atención a la presencia de Dios, al Espíritu Santo. Dice que Josué ya estaba llegando al fin de sus días. La obra que el Señor le había encomendado en sus manos estaba a punto de concluir. Nosotros cuando leemos el libro de Josué, capítulo 1, ¿verdad? Lo conocemos, ¿verdad? Porque yo no sé ni en qué iglesia ni en qué radio no se nombra el capítulo 1 del libro de Josué. Y mucho más en los pasajes 4, 5, 6, 7, 8, 9, donde dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. ¿Qué palabra? Hasta hemos hecho un corito, una alabanza. ¿Para qué? Para que el día que no leamos la Biblia, la cantemos. Mira que te mando, que te esfuerces, ¿verdad? Así no nos olvidemos. Pero ¿saben qué, mi hermano? Este pueblo parece que se fue olvidando de generación de la palabra de Dios, del principio de esa palabra. Porque dice que Josué iba llegando al fin de sus días y él ya había repartido a cada tribu, a cada familia, su heredad, su lugar, su posesión. Y ya estaba cansado, viejo. Es más, había dado ya como el último discurso, había hablado de Dios y de la obra de Dios y del plan de Dios y de la fuerza de Dios y de la protección de Dios a la multitud. Y luego de haberles dado la bendición, Josué ya los despedía a cada uno que fuera a su heredad. Mira, mi hermano, donde hay un hombre de Dios, lleno del poder del Espíritu,
lleno de la gloria de Dios, lleno de la palabra de Dios. Siempre se desata bendición sobre el pueblo, sobre la gente, sobre los hijos, los nietos, las familias. Solo que a veces nosotros como pueblo no entendemos que en el pueblo de Dios no debe de haber un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Que en el pueblo de Dios todos tenemos que ser llenos y embestidos y saturados del Espíritu Santo de Dios. En las últimas páginas del libro de Josué hay otra expresión de Josué de una manera tremenda, que dice, bueno, decidan pueblo, ¿a quién han de servir ustedes? ¿A quién le van a entregar a sus familias, a sus hijos, a sus nietos? ¿En las manos de quién ustedes los van a poner? ¿Si de los ídolos o de Jehová? Decidan a quién van a servir. Y ahí está claro la decisión de este hombre de Dios que dice, mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Había una decisión absoluta, una decisión gloriosa, tremenda en los labios de Josué. ¿Por qué? Porque él había aprendido al lado de Moisés a amar a Dios. Los ojos de Josué siempre estuvieron atentos, mi hermano, a los movimientos de Moisés. Había aprendido cómo caminaba Moisés. Había aprendido la palabra de Dios a través de la boca de ese siervo. Y fue creciendo al lado de Moisés, creciendo al lado de Moisés. Estuvo en las pruebas de Moisés, en las victorias de Moisés, en las guerras de Moisés, en todo lo que Dios nos hacía transitar. Josué estaba allí al lado de Moisés. Había crecido aprendiendo lo que era amar a Dios, lo que era temer a Dios, lo que era oír palabra de Dios, lo que era decidir en su propia vida a quién servir, a quién seguir. Porque Dios, mi hermano, da oportunidad a todos. Moisés de su tierra salió al lado de su padre, de su familia, salió y Dios le puso un hombre a su lado y ese era Josué. Y un hombre sabio desde su juventud que caminó con Moisés. Luego Moisés parte con Dios y Dios lo escoge a Josué y lo pone en lugar de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto, Josué, y tú repartirás a este pueblo por heredad. Ahora, en el último pasaje del libro en este pasaje que hemos leído de Josué estaba terminando su obra, la primera obra que le había encomendado Dios. Tú repartirás a este pueblo esta tierra por heredad. Estaba haciendo ya los últimos mandamientos de Dios, las últimas órdenes de Dios. Él lo estaba realizando, había repartido la heredad a todos y estaba dándoles, mi hermano, la palabra para que ese pueblo guardara dentro de su corazón. Josué, mi hermano, viejo, lleno de vida, se apartó de ese pueblo porque él ya había cumplido lo que tenía que hacer. Ahora, en ese tiempo Josué muere, es sepultado por los padres. Y luego de Josué comienzan a morir todas las personas que habían estado junto con Josué, que habían visto los milagros, las maravillas, que habían visto cómo los muros de Jericó eran vencidos, mi hermano, cómo esos muros caían delante de sus ojos, cómo Dios les había dado victorias, mi hermano, a través de esas batallas, de esas guerras que ellos habían emprendido o libraban. Dios les había dado millones de victorias. Es más, ese pueblo había visto, mi hermano, cuando Josué en medio de la guerra
en medio de la adversidad, se para, mi hermano, levanta su mano al cielo y le ordena al sol y a la luna a detenerse. Tu sol, detente, y tú también, luna. Todo ese pueblo vio cómo la luna y el sol en el cielo obedecía a la voz de ese hombre y se detenía hasta que no exterminaron a todos sus enemigos. Ese sol, esa luna, mi hermano, no siguió su recorrido. Ellos observaron y vivieron la gloria de Dios, el poder de Dios a través de ese hombre. Y ese hombre no era un hombre mezquino. Ese hombre no era un hombre que se guardaba lo que Dios le daba para él mismo, no, sino que enseñaba al pueblo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? El pueblo era tardo para oír. El pueblo era obstinado de corazón. El pueblo tenía dureza de ser. Y no entendían, aún viendo, aún, mi hermano, experimentando la gloria de Dios, no entendían. Y vez tras vez volvían hacia atrás, retrocedían hacia atrás y pecaban contra Dios, desobedecían, hacían lo malo delante de la presencia de Dios. Y eso les traía calamidades, maldiciones, enfermedades. Pero allí estaba Josué, mi hermano. Allí estaba Josué, en medio de ellos, para ponerse al frente, para clamar, para orar. En otra oportunidad, mi hermano, tenían que ir a derrotar a los hombres que vivían en Jai, una ciudad absolutamente pequeña, mucho más pequeña que aquellos grandes murallas de Jericó. Solo era una ciudad de Jericó. Y Jehová les dijo, cuando entren en esa ciudad, no saquen nada, no toquen nada, porque es del anatema. ¿Qué quiere decir es del anatema? Todo lo que hay aquí, allá, les traerá maldición. Todo lo que hay ahí es maldito, no toque nada. Pero sabe que un soldado de Josué, cuando entraron a la ciudad de Jai, fue atraído por un manto babilónico y por oro. Su corazón inclinado a las cosas naturales de la tierra, pero no hacer la voluntad de Dios. Y por la actitud de ese hombre, mi hermano, la guerra la perdieron. Los enemigos los derrotaron a Josué y a su ejército. Josué, consternado, oprimido, agobiado, se tira a los pies de Dios diciendo, Señor, ¿qué pasó? Si nosotros éramos mayores en número, en poder, pues tú estás con nosotros. Yo vi cuando la tierra se abría y las murallas de Jericó eran destruidas. Vi como tu mano de gloria nos salvó y nos libró de millones de batallas. ¿Qué pasó, hija? ¿Saben qué le dijo Dios? Alguien tocó del anatema, de aquello que yo les dije que no tocaran, de aquello que yo les dije que no trajeran, que no codiciaran. Alguien codició, alguien tocó. Y Josué echó suerte, mi hermano. Empezó a mirar, a ver, este no. Porque sabe que el que está enfrente conoce su pueblo. Amén. ¿Usted no sabía eso? A quien Dios se levante, lo pone como sacerdote, como jefe, como pastor, conoce su pueblo, porque Dios le da ojos espirituales para ver. Ve mucho más allá de lo que uno ve. Ahora, que el pastor no te diga por no decirte, bueno, pero no porque no lo sepa, no porque no se dé cuenta. Nosotros como pastores, Dios nos da ojos espirituales que vemos mucho más allá de lo que por ahí una persona puede ver, porque hay un pueblo que guía a Cristo.
y cayó en la casa de Acán. Él había tocado lo que no tenía que tocar y esto lo llevó a la derrota. El pueblo no tenía oídos para oír, hermano. Aún viendo el poder de Dios, la gloria de Dios. ¿Saben qué, mi hermano? Nosotros como siervos de Dios, nosotros damos la palabra. Ahora, cada persona, cada individuo, cada ser humano lo toma o lo deja. Josué había tomado una decisión y dijo, ustedes decidan a quién servir, a qué Dios servir. Porque nosotros ya hemos decidido a quién serviremos. Nosotros vamos a servir. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué y su familia ya habían decidido a quién servir. Porque la palabra de Dios había traspasado su alma, su corazón. Estaban decididos a obedecer a Dios. Pero todo lo que uno tiene, mi hermano, llega el tiempo que se le acaba. Como le llegó el tiempo para este pueblo, mi hermano, que la vida de Josué se acababa. Porque los hombres tenemos un tiempo de vida acá en la tierra. Un día tarde, cuando el Señor viene a buscar a los suyos llegan. Porque uno nosotros mismos no somos de nosotros mismos. Nosotros ¿a quién le pertenecemos? A Cristo. A Cristo. Yo soy de Cristo. Y ya que el Señor me venga a pedir lo que me dio, pues se lo tengo que entregar y me tengo que ir con Él. Porque no soy yo. Al dueño no soy yo mismo. Mi dueño es Cristo. O sea, uno entrega lo que Cristo le da. A Josué le pasaba lo mismo. Josué, te estás llegando ya tu tiempo. Ya repartiste la heredad. Ya predicaste. Pues bueno, ahora tenés que apartarte. Ahí está tu lugar porque vas a encontrarte con tus antepasados. Voy a llevarte conmigo. Josué lo hizo de esa manera. Se apartó y luego murió. Se fue con Dios. Pero las generaciones que venían con él, esos hombres, esas mujeres, esas familias que habían caminado con él y habían visto todas esas maravillas que anteriormente te lo conté, y aún también todos esos fracasos por la desobediencia también partieron. Se fueron con Dios. Ahora, después de ellos, vino una generación, y esta es lo triste de la historia. En el último versículo, ¿qué dice? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la generación que estaba con Josué. Y se levantó después de ellos, ¿qué cosa? Otra, o sea, los nietos, los bisnietos, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y esta es la parte más triste. Si usted mamá, si yo mamá, si usted papá, no les habla a sus hijos le hablarán a sus nietos. no, ¿Sus nietos le hablarán a sus bisnietos? no. ¿No se levantará una generación que no conozca a Jehová Dios? Una generación que haga lo malo delante de los ojos del Señor. Y esa es la historia más triste de este versículo 10. Qué tremendo, mi hermano, que cuando uno vive la gloria de Dios, no se la comente a sus hijos. ¿Sabes que los hijos o los nietos de esta generación no sabían cómo Dios había destruido los muros de Jericó? Esa generación ignoraba que hubo un antecesor de ellos llamado Josué, que por la fe detuvo el sol y la luna. ¿Sabes que había nietos de esta generación, bisnietos, que no sabían que tenían un Dios grande, que los amaba, que podía hacer milagros cuando lo necesitaban,
que podía estar con ellos en el tiempo de la debilidad, de la desazón, de la tristeza, de la angustia. ¿Sabe, mi hermano, que esta generación les privó a su propia generación de la bendición de Dios? ¿Sabe, mi hermano, qué terrible que es cuando el pueblo de Dios priva a su propia generación de la bendición de Dios? ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo de Dios priva a su generación de la bendición de Dios, lo está lanzando hacia la maldición. Porque en esta vida solo hay dos caminos. Una es la que nos lleva a la vida y en la otra, el otro camino nos lleva a la muerte. El camino que nos lleva a la vida nos lleva al cielo. El camino que nos lleva a la muerte nos lleva al infierno. O vida eterna o muerte eterna. No hay no hay 3, 4, 5, 10 caminos. Solamente hay dos caminos. El pueblo día tras día oía la voz de Dios a través de esos hombres, de esas mujeres llenas del Espíritu Santo. Vez tras vez el pueblo, mi hermano, percibía, veía, palpaba la gloria de ese Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Muchos de estos pueblos, mi hermano, que pasó con Josué, eran niños, eran adolescentes. Los que pasaron con Josué eran jóvenes, los que pasaron con Josué la tierra prometida, pero aún desde su niñez habían conocido a Moisés, el antecesor de Josué. Habían percibido de niños con sus ojos desorbitados, grandes, veían cómo de la piedra brotaba agua en medio del desierto. De niños, ellos veían cómo Dios les enviaba las codornices. De niños, ellos se dieron cuenta que sus calzados en los pies no habían envejecido, ni su ropa había sido envejecida, sino que estaba tan nueva como cuando habían salido de la tierra de Egipto. Ellos, a través de sus padres, oían las maravillas y las misericordias de Dios. Pero luego, cuando ellos crecieron, cuando fueron padres, ellos no les enseñaron a sus hijos la gloria de Dios. Y los privaron de la bendición. Nosotros como pueblo de Dios, mi hermano, no debemos de privar a nuestros hijos de la bendición. ¿Sabes que la bendición es mejor que el plato de comida? Amén. Esaú dijo en una oportunidad, ¿para qué me sirve la primogenitura? A mí la primogenitura no me sirve de nada. Yo tengo hambre. Dame el plato de lentejas y yo te doy mi primogenitura. Jacob le dijo, jurámelo, que tú a mí me das tu bendición, porque la primogenitura era la bendición de Dios sobre su vida. Pero te lo juro, llévatela. ¿Para qué me sirve la bendición de Dios si tengo hambre? Cuando pasó el tiempo, mi hermano Esaú quiso lograr la bendición de Dios aún con llanto. Y no llanto común, eso que usted llora aquí en la iglesia. No era ese tipo de llanto. El llanto de Esaú era de grito, de quebranto, porque en vez de que Jacob hubiera sido su siervo y le servía, porque él era el bendecido de Dios,
Él tuvo que servir a Jacob, y no solamente a su hermano, sino servir. Dice que la vida de él era librada a través de su propia espada. Tuvo que pelearla en la vida para librar su vida, para prosperar, para ir adelante, mi hermano. La vida de Saúl fue una vida de lucha, de llanto, de transpirar. ¿Sabe por qué? Porque él había despreciado la bendición de Dios. Y sabe, mi hermano, cuando nosotros despreciamos la bendición de Dios, cuando nosotros les privamos la bendición de nuestros hijos, la vida de nuestros hijos va a ser una vida de guerra, de espada, de lucha. Para tener algo van a tener que transpirar bien. Porque no está la bendición de Dios en ese lugar, en esa vida. Porque la bendición de Dios, mi hermano, a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que es la bendición de Dios sobre un hogar, sobre una familia, sobre los hijos. Luchamos con nuestras fuerzas, batallamos con nuestras fuerzas, trabajamos, mi hermano, peor, no sé, que animales trabajamos. Y no vemos el resultado. Es más, mi hermano, aún trabajando y esforzándonos y perdiendo un montón de cosas o dejando de lado un montón de cosas para que vivamos un poco mejor, a veces nos va peor. No hay paz en nuestro hogar. Nuestros hijos no tienen paz, nuestra familia no tiene paz. Para tener algo tenemos que trabajar el triple. Y cuando nos sentamos a comer a nuestra mesa, no hay paz. A veces nos sentamos y nos levantamos sin comer, con la amargura del corazón, porque estamos tan cansados, porque estamos nerviosos, porque alguien respiró un poco fuerte y ya todo se vino abajo, porque falta la bendición de Dios sobre esa familia, sobre ese hogar. Estos padres del Antiguo Testamento les privaron de la bendición a sus hijos. La generación que se levantó después que ellos murieron no conocía el poder de Dios. Nunca les habían dicho, mi hermano, por qué estaban en esa tierra, quién los había introducido allí, por qué tenían lo que tenían. Y pecaron delante de Dios. Y se fueron detrás de dioses extraños, mi hermano, de palo y de piedra, y se arrodillaron delante de ellos. Porque no conocían a Dios, porque no sabían quién era Dios. Hermano, mi hermano, usted y yo le tenemos que hablar de Dios a nuestra familia. Le tenemos que hablar de Dios a nuestros hijos. Nosotros tenemos que tener una vida consagrada a Dios si queremos vivir la bendición de nuestro Dios. La bendición de Dios, mi hermano, no se compara con nada. Cuando alguien es bendito, dice la palabra de Dios, bendito serás en tu salir, bendito serás en tu entrar, bendita será tu casa, tu esposa, tus hijos, tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, bendito serás en el campo y en la ciudad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que desde usted y yo vayamos donde tengamos la bendición de Dios, mi hermano, donde estemos, la gloria de Dios y la bendición de Dios estará con nosotros. Gloria a Dios. Donde estemos, nuestros hijos serán bendecidos. Porque la diferencia es esto, mi hermano, con los demás hijos, la bendición que está sobre nuestros hijos, la bendición que estará sobre nuestros nietos. La Biblia dice que no tengamos que hacer salida, ni haya gritos de alarma en nuestras calles, ni tengamos que tener temor en nuestros corazones. Porque el hombre y la mujer que es bendito no teme, no sale corriendo, no teme malas noticias,
confiado en Dios. Su corazón está confiado en Dios. Usted pone la cabeza en su almohada y duerme, porque hay bendición sobre sus vidas. Usted se sienta a su mesa a comer un pan y lo come con alegría. Recién mi hermana Lidia decía, esta es la prosperidad. Decía a su hija, tiene 4 hijas, es una bendición las hijas de mi hermana. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque usted puede tomar un mate cocido, pero su mesa está llena de sus hijos. Su esposa, sus hijos, usted, llenos de paz, aunque tomen un mate cocido, pero están llenos de paz. Hay risa en su casa, hay alegría en su casa, hay palabra de Dios en su casa, porque se habla de Cristo en su casa, porque están programando qué voy a hacer mañana para Cristo. Le cuenta a su esposa lo que pasó en el trabajo, su esposa le cuenta lo que pasó en el suyo, sus hijos le cuentan lo que pasó en la escuela, lloran juntos, ríen juntos, programan juntos, sueñan juntos, solucionan problemas juntos, oran juntos. ¿Sabe qué maravilloso que es orar con la familia juntos, hermano? Derramar lágrimas en la presencia de Dios juntos, con su esposa, con sus hijos. Y yo no le digo que usted su mesa no la tenga llena, su mesa tiene que estar absolutamente repleta. Pero si su mesa está repleta sin la paz de Dios, no sirve de nada. Su mesa tiene que estar repleta de cosas, pero también tiene que estar la paz de Dios. Eso tiene que ser infaltable en su mesa. No le prive a sus hijos de conocer a Cristo. Rómpale los yugos que Satanás se les quiere poner en sus espaldas. Ore con sus hijos que ellos van a adelantar en la escuela. Hábleles de los sueños. Ayúdenlos a soñar. Ayúdenlos a programar su futuro. Enséñeles a sus hijas a programar su futuro. Bendíganlas. Y va a haber la bendición de Dios sobre su vida. ¿Sabe cuánta carga se le va a ir de sus hombros y de su corazón? La palabra de Dios dice, en tu generación vendrá mi bendición. Cuando está la paz de Dios, está el Espíritu Santo sobre su generación, hay bendición. Usted está confiado, porque sabe que sus hijos son benditos, que están en las manos poderosas de Dios. Este pasaje es triste, porque esos hijos, esos nietos, esos bisnietos nunca supieron ese Dios tan grande que tuvieron. ¿Saben cuántos hijos, mi hermano, caminan por los desiertos sin saber qué hacer de sus vidas? Porque también nosotros los papás les privamos de hablar de ese Cristo tan maravilloso. Por ahí nuestras palabras son palabras negativas, mi hermano. Palabras que no contienen la bendición de Dios. ¿Y saben qué, mi hermano? Dentro de la iglesia usted puede tener un pastor bien ungido, pero su pastor no está en su hogar. En su hogar está usted. Usted es el que cría a sus hijos. Usted es la mamá de esa hija, el papá de ese hijo. Ustedes son los que van criando a sus nietos. Allí no está el pastor, por más ungido que sea el pastor. Dentro de nuestro hogar somos nosotros los que debemos de enseñar a nuestros hijos. Yo en mi hogar no soy la pastora de mi hogar, no. Yo dentro de mi hogar soy la esposa y la madre. Dentro de mi casa a mí no me llaman pastora. A mí me llaman mamá. Dentro de mi casa mi esposo me dice flaca, y yo le doy gracias. Bueno, que sea por la fe. Pero qué bueno que es, porque dentro del hogar seguimos siendo cristianos. Amén. Aunque no nos llamen pastores, seguimos pastoreando. Porque nos sentamos con nuestros hijos a hablarles de la palabra del Señor. ¿Y saben qué? Recién el pastor tomó una palabra, decía, no escatimó
Y saben que como padres tampoco nosotros escatimamos con nuestros hijos. Ay, pobrecito Samuel, no. No. Y lo sabe bien. No, mi pobrecita, no. Aún dentro de mi casa, mi hermano, les decimos las cosas como deben de ser, con la verdad. Siempre les hablamos con la verdad. Lo que está mal y lo que está bien, no hay otro. Siempre. Porque cuando usted y yo instruimos a nuestros hijos, mi hermano, no me importa lo que dice el mundo. Lo importante es lo que Cristo dice que debemos de hacer. Porque el mundo, mi hermano, nos puede decir millones de cosas. Y pueden hacer miles de cosas. Pero el mundo es el mundo, Cristo es Cristo. Amén. Nosotros, aunque estamos en el mundo, no pertenecemos más al mundo. Amén. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Usted es un príncipe. Amén. Usted es una princesa, usted es un rey, un sacerdote. Usted no es cualquier cosa, no es lo mismo que aquel, no. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Hay una corona en su cabeza. Usted conoce la palabra. Usted es cristiano, seguidor de Cristo, pequeño cristiano. Usted es un hijo de Dios, dentro y fuera de su casa. Aprenda que eso se imprima dentro de usted, para que no se menosprecie, para que usted no se menoscabe. Tampoco le estoy alimentando el ego ni la soberbia. Ámese, valórese, respétese. Cuando usted lo haga por sí mismo, no le va a costar hacerlo por lo que está en su hogar. No le va a costar hacerlo por los que están ahí a su alrededor, los que le rodean. Va a respetar a sus hijos le van a respetar a usted. Le va a respetar a su esposa también le va a respetar, o viceversa. Va a respetar a su esposo y su esposo también le va a respetar a usted. Usted ámese, mi hermano, y haga que su generación sepa lo que Dios ha hecho por usted. Enséñele, cuéntele los milagros que Dios hace. Y si hasta hoy tal vez Dios no hizo nada en usted, pues examínese entonces dentro de su corazón. ¿Por qué Dios no hizo nada por mí? ¿O por qué yo creo que Dios no hizo nada por mí? ¿Será que aún mis ojos están cerrados? ¿Será que aún mis oídos están cerrados? No pude ver, no puedo oír. O tal vez mi corazón está más inclinado a los placeres de esta vida como el corazón de Acán. Cuando entró a la ciudad, lo primero que vio fue un manto babilónico y oro, y se fue allí de cabeza para obtenerlo, y se olvidó de la bendición de Dios. O tal vez mi corazón todavía está inclinado a las cosas de este mundo, como Esaú, que más anhelaba el plato de guiso que la bendición de Dios. O como el joven rico, pastor. O como el joven rico, me dice el pastor, que se abrazó a su fortuna y despreció la bendición que le daba Jesús. Nosotros nos tenemos que examinar dentro de nuestro corazón. Le voy a decir, Señor, yo necesito que tú me examines, que tu lámpara me ilumine dentro de mí, para que yo entienda, para que yo sepa lo que yo mismo soy. Entonces voy a ser liberado, entonces podré decirte, Señor, ayúdame, que la lámpara del Espíritu de Dios ilumine dentro de nosotros, para que no privemos a nuestra generación de las ricas bendiciones de Jesucristo. Él puede levantar vidas, Él puede hacer grandes cosas con hombres y mujeres. Usted no sabe qué hijos trajo al mundo, mi hermano. Usted no sabe qué hijos trajo al mundo. Como la mamá de Moisés no sabía que traía ese Moisés al mundo. Como la mamá de Abraham no sabía que traía ese hombre al mundo. Como la mamá de Débora no sabía qué hija traía al mundo, mi hermano. Usted tampoco y yo tampoco sabemos qué hijo hemos traído al mundo. Sí lo sabe Dios. ¿Qué van a hacer ellos por este mundo, mi hermano? ¿En qué Dios lo va a usar en este mundo? Por eso bendiga a sus hijos y no se canse de hablarles de la palabra. Tome autoridad. Y la autoridad no es al grito ni al enojo, no, la autoridad. ¿Sabe qué es la autoridad? Cuando tus hijos te vean hacer cosas
Esto te da autoridad. Lo que tus hijos te ven hacer, eso te da autoridad. Hijo, haga esto porque yo lo hago. Hija, no haga esto porque yo no lo hago. Eso te da autoridad. Porque uno no le puede decir al hijo, no te vas a embriagar cuando yo tengo una botella de cerveza en la mesa. Con un paquete de cigarrillos en la mano. ¿Qué autoridad le puedo decir yo a mi hijo no hagan? Si yo soy el ejemplo de mis hijos. Yo soy el ejemplo de mis hijos. No es el pastor, no es el evangelista, no es el hermano diácono, no es la iglesia del barrio. El ejemplo de mis hijos soy yo. Yo soy el ejemplo. No importa lo que hace la iglesia del barrio, no importa lo que hace el pastor, ni el evangelista, ni el hermano congregado. Yo soy el ejemplo de mis hijos. Eso es lo que me da autoridad. Cuando mis hijos me ven orando, cuando mis hijos me ven cantando, cuando mis hijos me ven aplicando la palabra de Dios, cuando mi vida delante de mis hijos es como la que debe, como corresponde, eso a mí me da autoridad sobre mis hijos. Eso a mí me da autoridad para hablar en la palabra y en los hechos. Porque si no, mi hermano, no tengo autoridad ni en mi palabra ni en mis hechos. Por eso los hijos desobedecen. Por eso los hijos se rebelan contra los padres. Por eso los hijos insultan a la mamá, al papá. Por eso los hijos dan un portazo y se van. Porque hemos perdido autoridad. Porque no pueden obedecer a alguien que también desobedece. Al hijo, mi hermano, no se le predica con la Biblia en la mano. Al hijo se le predica con los hechos. Porque son ellos los que nos ven a levantarnos y nos ven al acostarnos. Son los primeros que a nosotros nos ven. ¿Sabe qué? Mis hijos son el sello de mi pastorado. El sello de mi pastorado no son ustedes, pueblo. El sello de mi pastorado primero son mis. Ellos son los que me tienen que reconocer primeramente mi pastorado, no el pueblo. El pueblo me reconocerá después. Mis hijos no son los que tienen que reconocerme primero. Porque por más que yo me disfrace de pastor y venga para acá, no sirve de nada, mi hermano, si mis hijos no me han puesto el sello de pastor. Ese sello nos tiene que dar nuestros hijos. Sello de madre, sello de padre. Ese sello nos tiene que poner nuestros hijos, a nosotros. Porque por más que nosotros queramos dar ejemplos o consejos a otras personas, como madres o como padres, si nuestros hijos no nos pusieron ese sello a nosotros, de nada nos sirve, mi hermano. Todo comienza desde el hogar. Todo comienza desde nuestra casa. Dentro de la iglesia, y con esto termino, usted y yo no nos hacemos cristianos. La iglesia evangélica a nadie hizo cristiano, hermano. Nosotros no somos cristianos porque venimos a la iglesia evangélica. Nosotros somos cristianos porque en nuestro hogar hemos aprendido a ser cristianos. Porque el cristiano es el que viene a la casa de Dios a adorar a Dios. Usted no sale de aquí a su casa para ser cristiano, no. El cristiano sube. El israelita por adopción sube a la casa de Dios para adorar a Dios. El Hijo de Dios es el que viene a la casa de Dios para adorar a su Padre. Amén. Nosotros somos hijos, nos hacemos hijos, nos hacemos cristianos dentro de nuestro hogar. Si en mi hogar no soy hijo de Dios, si en mi hogar no soy cristiano, en vano es que vengamos a la casa del Señor. Aleluya. En vano, mi hermano. Porque de aquí usted y yo no vamos a volver cristianos a casa.
Porque acá, mi hermano, cuando llegamos a la iglesia, todos somos cristianos. Todos cantamos, todos alabamos, todos oramos. Ahora la cosa es, ¿qué hago yo cuando salgo de aquí? ¿Cuál es mi comportamiento cuando yo me voy de aquí? ¿Me quito mi traje de cristiano, lo cuelgo en algún rincón y me voy? ¿O me lo sigo puesto? Porque el cristiano viene a la gracia de Dios a adorar a Dios. Reflexione, mi hermano. Reflexione. Cristiano no se hace aquí, se hace allá. En su casa, en la mía, ahí nos hacemos cristianos. Ahí haciendo la voluntad de Dios. Ahí, en este mundo nos hacemos cristianos. Diciéndolo no al pecado. Del trabajo, del colectivo. Ahí nos hacemos cristianos. Ahí aprendemos a ser cristianos. Luego, a la tardecita, subimos a la casa de Dios a adorar a Cristo. Porque soy cristiana. Porque soy una hija de Dios. Voy a la iglesia a adorar a Dios. Su presencia está en este lugar. Cierra tus ojitos.